¿Te imaginas ser el director de una fábrica y tener que decidir cómo producir al menor coste posible? Este es el desafío al que se enfrentan las empresas a corto plazo, cuando no pueden cambiar todos los factores productivos. En este vídeo veremos cuáles son las reglas que han de seguirse para establecer el tamaño de planta que permite fabricar cada unidad del producto al menor coste posible, es decir, cómo lograr el tamaño de planta óptimo. La empresa en su gestión cotidiana se enfrenta al siguiente reto. ¿Cómo puedo conseguir producir una unidad de mi producto al menor coste cuando no puedo diseñar mi fábrica desde cero, porque no puedo modificar determinados factores de producción? Este es un problema que los economistas situamos en el horizonte temporal del corto plazo. Una primera aclaración sería precisa. Cuando los economistas hablamos del corto y largo plazo, no lo hacemos en el mismo sentido que lo hace un contable. Para un contable, el corto plazo queda delimitado en un periodo temporal concreto, 12 o 18 meses según el criterio contable empleado. Para un economista, la definición del corto y largo plazo es relativa y su duración temporal será distinta en función de la actividad productiva que se considere. Dependerá de la posibilidad de modificar la utilización de los factores que se empleen en la producción. De este modo, si en el periodo considerado pudieran alterarse la utilización de todos los factores productivos, es decir, pudiéramos diseñar integralmente nuestra fábrica, estaríamos en una perspectiva temporal del largo plazo. Por el contrario, en la mayor parte de las ocasiones, los empresarios solo pueden modificar algunos de los factores que emplean para producir. Por ejemplo, horas de trabajo, materias primas, etc. Estos serían los factores variables y no pueden hacer lo mismo con otros elementos productivos de la empresa, los llamados factores fijos. Es precisamente en este periodo del corto plazo en donde nos vamos a plantear qué tamaño debería tener una empresa, es decir, qué capacidad de producción o número de unidades debería producir para lograr que el coste de cada unidad fuese el menor posible. Para dar respuesta a esta pregunta debemos conocer la estructura de costes de la empresa a corto plazo, que en un vídeo anterior ya abordamos y que aquí arriba os dejo un enlace por si queréis echarle un vistazo. Y vamos a centrar nuestro interés en los costes medios o promedios, que son los costes de cada unidad, y ver la relación que guardan con los costes marginales que reflejan el coste de la última unidad. Porque esta relación nos permitirá comprender cómo la empresa establece su tamaño de planta óptimo a corto plazo. El costo fijo que asume la empresa es independiente del nivel de producción. No produzca nada o produzca mucho, su cuantía siempre sería la misma. Si repartimos ese costo fijo entre el número de unidades producidas, tendríamos el costo fijo promedio, el cual será menor cuanto mayor sea la producción. Por ello, la curva de costo fijo promedio será decreciente y asintótica respecto al eje horizontal, pues aunque cada vez sea menor, nunca podría llegar a ser nulo. Respecto a la trayectoria de la función de costo variable, es destacable aquel nivel de producción donde la pendiente del radiovector, es decir, el coste variable promedio, pasa de decrecer a crecer. Ese nivel de producción evidencia el coste variable promedio mínimo. Si consideramos de otra parte aquel punto donde coincide el costo fijo y el costo variable, y por tanto donde las pendientes de sus radiovectores coinciden, sabremos que la curva de costo variable promedio atravesará dichos puntos e inicialmente decrecerá para más tarde crecer. Ahora consideremos la curva de costo total y el punto donde la pendiente de sus radiovectores cambiaría de ser decreciente a creciente. Es decir, marcaría el punto que determinaría el costo total promedio mínimo. Si consideramos seguidamente la magnitud del costo fijo promedio para cada nivel de producción y gráficamente los trasladamos sobre la curva de costo variable promedio, obtenemos la curva de costo total promedio. Finalmente, sobre la curva de costo total, consideraremos aquel punto en donde la pendiente de la tangente que mide el costo marginal pasa de decrecer a crecer. Este punto se corresponde con el nivel de producción donde el costo marginal sería mínimo. El costo marginal, a partir de ese mínimo, comenzaría a crecer, cortando a las curvas de costo variable promedio y costo total promedio en sus mínimos. Para comprender el porqué de ello, centraremos nuestra atención en el panel inferior.
Mientras el costo marginal sea inferior al costo variable y total promedio, lógicamente estos tenderán a disminuir, ya que la última unidad que se produce, la unidad marginal, tiene menor costo que la anterior. Llegará un momento donde el costo marginal sea igual al costo variable promedio. A partir de aquí, cada unidad provoca un aumento del costo variable promedio, en tanto que al ser todavía el costo marginal inferior al costo total promedio, este continuará disminuyendo hasta que la última unidad producida genere un coste similar al costo total promedio. A partir de ahí, al situarse el costo marginal por encima del costo total promedio, al aumentar la producción, ello provocaría un crecimiento del costo total promedio. El valor mínimo del costo total promedio pone de manifiesto cuál es el tamaño de planta con el que la empresa produciría a corto plazo al menor costo por unidad posible. Este sería el tamaño de planta óptimo a corto plazo. Pues si la empresa fabricase ese número de unidades, lograría producir cada una de ellas al menor costo posible.